Buenas tardes o buenas noches, mis hermanos y hermanas. Gracias damos al Señor por una nueva semana que nos presta, como asimismo estar participando de estos estudios bíblicos, donde el primero que va aprendiendo más es el que habla, gracias al Señor. Vamos a hacer un recuento, un resumen de lo que vimos la semana pasada respecto al primer bloque de los dones, que es los dones de revelación. Ellos son tres, los cuales palabra de sabiduría, que ya lo vimos, la palabra de ciencia, y lo que empezamos el viernes fue el discernimiento de espíritu. Decíamos que el discernimiento de espíritu no era el discernir los demonios o el discernir los espíritus inmundos que también llegan a nuestras iglesias, sino que es para discernir el estado, no el corazón del hombre, sino que ese lo conoce el Señor, pero sí cómo llega la persona a usted. Usted lo conoce por su semblante, lo conoce por la cara, y allí ve cuando realmente ¿está el Espíritu Santo de Dios dentro de su corazón o viene solamente humanamente? Gracias damos al Señor. Se ha ya colocado nuestra hermana Vivian Gámez Soto, quien se ha unido a este estudio. Y antes de dar inicio, vamos a dar gracias al Señor orando. Gracias al Señor se unió el hermano Paul Q, Iván Figueroa, Joana Marcela Bedoya, también están unidos en este estudio. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, delante de tu presencia estamos dándote gracias por estos momentos que tú nos concedes a través de tu palabra, poder amarla, poder bendecir tu nombre y poder engrandecer, Señor amado celestial, lo que tú nos concedes a cada uno de nosotros. Gracias te damos por estos estudios bíblicos. Sabemos, Señor, que quien enseña es tu Santo Espíritu. Solamente nos disponemos en tus manos para que usted sea, Señor, guiándonos, dirigiéndonos, que el enemigo no tenga arte ni suerte en medio nuestro, sino que tu Santo Espíritu sea dirigiéndonos, cubriéndonos con tu sangre preciosa. Sabemos que hay personas que son malintencionadas, pero te rogamos, Señor amado celestial, que tú las quites del camino, que tú seas, Señor amado, quien dirija todas las cosas conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor amado, en este momento que tú seas bendiciendo cada hermano, cada hermana que se una, Señor amado, a este estudio. Dios Santo, danos sabiduría de lo alto, danos sabiduría, Señor, la cual nos trae a cada uno de nosotros el temor de Dios a nuestros corazones para poder adorarte, para poder alabarte, para poder entregarnos, Señor, de lleno a tu presencia. Bendice, Padre Santo Celestial, lo que vamos a aprender y tú enséñanos conforme a tu voluntad. Te lo ruego, te lo pido en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias damos al Señor por estos momentos de adoración que también la palabra de Dios hace que nos aumente la fe a cada uno de nosotros. Gracias damos al Señor por la hermana Baudita Bugueño, la hermana Delia Alicia Villafuerte y el hermano Israel Orlando González. Gracias damos al Señor. Decíamos recién cuando dábamos inicio que la semana pasada empezamos con los dones de revelación, que están incluidos la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu. La palabra de sabiduría es la que viene desde el trono mismo de Dios, que nuestro Padre omnisciente conoce todas las cosas y Él es el que nos da esa sabiduría que viene de lo alto, la cual hace que nosotros
tengamos esa palabra de ciencia que sale por nuestros labios, palabra de conocimiento. Muchas veces nosotros no sabemos lo que trae la otra persona, pero sí el Espíritu Santo lo trae. Y allí es donde se revela esa palabra de ciencia. Sale por nuestros labios y la otra persona dice, pero ¿cómo lo sabe el hermano? ¿Quién se lo dijo? Es el Espíritu Santo de Dios a través de los dones que operan dentro de la iglesia. Después tenemos el discernimiento de espíritu, es lo que nos vamos a ocupar en esta tarde o en esta noche. Hay un ejemplo bíblico de discernimiento de espíritu. Escudriñemos la palabra de Dios y veremos los más notables ejemplos del discernimiento de espíritus. Simón, el adivino, o Simón el mago, como sale en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Ese hombre llamado Simón miró con asombro a Pedro y Juan cuando imponía las manos sobre los primeros discípulos para recibir el don del Espíritu Santo. Este hombre era un adivino y se interesó mucho en aquello porque ellos colocaban las manos y esos hombres eran llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas. Entonces, él pensó humanamente y dijo, si yo tuviera tal poder, me haría un hombre grande entre la gente. Cada hombre tiene un precio, yo persuadiré a estos hombres a venderme este poder. Así fue que se dirigió a los apóstoles y le dijo, me gustaría darle dinero a cambio de este poder. Al leer Hechos capítulo 8, versos 18 y 19, le dijo Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hechos 8, 20 al 23. Aquí estaba un hombre en la comunión de la iglesia, estaba dentro de los discípulos, que cuando vio esta manifestación sobrenatural, dijo, voy a agarrarme de esto, ¿ya? Lo voy a comprar y lo voy a utilizar para hacer dinero con esto. Aquí es donde el cristiano que ha recibido del Espíritu Santo de Dios tiene que tener mucho cuidado. Las cosas del Señor no son para la venta. Las cosas del Señor no son para tener para recibir dinero por ello, ¿ya? Las cosas del Señor no son para venderlas, ni para prestarlas, ni para dejarlas a un lado. Las cosas del Señor son para obedecerla y para cumplir una misión dentro de la iglesia del Señor. Hasta que las intenciones de su corazón fueron reveladas por el Espíritu Santo. Los demás no las entendieron, pero Pedro estaba viendo algo que no podía ser visto con los ojos físicos y le dijo, estás en hiel de amargura. El vínculo de la iniquidad es la que uno ve en el corazón de la otra persona. No podemos hacer mercadería de las obras de Dios. Decenas de veces la gente ha venido a mí pidiéndome oración y tratando de dejarme dinero. Yo les digo, si ustedes quieren dar dinero, vaya a la iglesia y délo allí. No me lo dé a mí cuando he elevado una oración de fe por su liberación. Usted no puede pagar por las bendiciones de Dios. Cada uno de nosotros dice, dé como propuso en su corazón, pero no para engrandecer a aquel hombre, sino para engrandecer la obra de Dios. Todo lo que los siervos del Señor, a través de la ofrenda que los discípulos del Señor dan, es por agradecimiento, pero no para pagarle ese favor, porque los favores de Dios no se pagan. Jesús lo pagó y todos los dones, como su nombre le indica,
son regalos, y el regalo no se vende, el regalo no se paga, solamente para engrandecer la obra del Señor, para el engrandecimiento del Evangelio, para llevar el Evangelio a otros lados. Esa ofrenda es para las cosas del Señor, no para que un siervo de Dios se enriquezca. Elimás, el mago, vemos un adivino, ahora un mago. En el capítulo 13 de los Hechos encontramos a Pablo discerniendo las malas inclinaciones de Elimás, un hechicero. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, miren cómo le dijo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hechos capítulo 13, versículos 9 y 10. Elimás podría haberse visto tan normal y natural como cualquiera, pero Pablo, por medio del discernimiento de espíritu, miró directamente a través de él y le dijo la historia de su vida. Allí pudimos ver cómo se activó el don de discernimiento de espíritu en Pedro y en el apóstol Pablo. Vamos a ver ahora cómo solucionó un caso Pedro en un matrimonio. Ananías y Zafira. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, leemos acerca de una pareja de la iglesia, Ananías y Zafira. En la comunión de su iglesia había un hombre que se había vuelto muy popular. Los apóstoles lo llamaron Bernabé, que significa el hijo de la consolación. Se obtuvo ese nombre al vender todos sus bienes y dio el dinero a la iglesia. Ananías y Zafira también decidieron hacer aquello. Querían ser populares en la iglesia, así que vendieron sus propiedades, pero cuando consideraron ese gran saco de dinero, pensaron: esto es demasiado para darlo a la iglesia. Vamos a quedarnos con una parte. Nunca van a saber en cuánto lo vendimos. Pero la Biblia dice en Números 32, 23, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Cuando uno comete pecado, ese pecado después se da a la luz, aunque haya sido en la oscuridad, pero Dios, el Espíritu Santo del Señor, lo trae a la luz. Cuando Ananías estaba delante de Pedro con su bolsa de oro, le dijo: Pedro, ¿sabes que Bernabé vendió su propiedad en Chipre y se convirtió en una gran personalidad de la iglesia? ¿Por qué creen que le estaba preguntando aquello? Porque ellos querían ser populares, querían ser principales dentro de la iglesia. Se convirtió en una gran personalidad. Vendimos nuestra propiedad nosotros también, pues. Así que vamos a dar todo nuestro dinero a la iglesia. Pedro lo miró y le dijo: ¿todo? Oh, sí, todo, le dijo Ananías. Pedro era un buen jugador de pelota. Me imagino que quería darle a Ananías 3 oportunidades antes de hacerlo salir. Él le dijo: ahora, Ananías, estás hablando delante del cuerpo y estás hablando delante de Dios. ¿Es esto todo lo que vendiste? Todo ello. Primer campanazo. Ananías, esa era una gran bolsa de dinero. Debe haber sido hermosa propiedad. Estaba todo allí. Todo estaba allí. Segundo campanazo. Ananías, ¿te dijo Dios que vendieras tu propiedad y entregaras el dinero a la iglesia? Sí, Dios me lo dijo. Todo el dinero está en la bolsa. Tercer campanazo. Estás fuera. Ananías cayó muerto ahí mismo en la iglesia. Algunos hombres jóvenes de la iglesia tomaron su cuerpo y lo enterraron. Unas 3 horas más tarde, Zafira entró esperando obtener una gran cantidad de elogios ese día, porque era la esposa de Ananías y también quería tener popularidad dentro del cuerpo de Cristo. Cuando vio a Pedro, le dijo: oh, Pedro, ¿no te sientes orgulloso de nosotros? Pensando que Ananías allí ya le había entregado la bolsa de dinero.
vendimos toda nuestra propiedad y le dimos todo el dinero a la iglesia. Pedro le preguntó, ¿todo? Sí, Señor, ¿no te lo había dicho Ananías? Él dijo, Zafira, ¿sabes por cuánto la vendieron? Sí, todo está en la bolsa. Zafira, te lo voy a preguntar una vez más. Cuando tu esposo salió de la casa para venir aquí a la iglesia, ¿estaba todo el dinero en la bolsa? Oh, sí. Y ella cayó muerta. Cuando Pedro vio a Ananías, el don de discernimiento de espíritu entró en acción y aquella manifestación se produjo delante de todos los que estaban mirando. Pedro supo de inmediato que Ananías estaba mintiéndole no a Pedro, sino que le estaba mintiendo a Dios. Y Ananías había pagado el precio por ello. Discernimiento de espíritu obrando hoy. Hace algunos años atrás yo estaba presente en una pequeña reunión de oración un miércoles por la noche. Una joven y hermosa mujer desconocida entró en el auditorio y se sentó en el fondo. Cuando hubo una pausa en la reunión, se levantó y dijo, soy una evangelista y Dios me ha dicho que lleve a cabo una campaña de avivamiento especial en esta iglesia. Nadie debe resistirse porque soy sierva de Dios y el avivamiento debe comenzar esta noche. El Señor me ha enviado aquí para que los bendiga y les predique a ustedes. Sus palabras dejaron una extraña frialdad en la reunión. Un momento de silencio. A un lado del auditorio estaba sentada una señorita con la cabeza gacha. De repente se puso en pie y con el rostro hacia el cielo le dijo, tú eres una ramera. La mujer había dicho que era de otra ciudad. Estás en esta ciudad viviendo con un hombre con quien no estás casada. Te jactaste con él de que podías venir a esta iglesia a engañar a estas personas, a predicarle y recoger una ofrenda sin saber que eras una prostituta. Si no te arrepientes, morirás antes de salir de este edificio. El poder de Dios cayó fuertemente sobre la iglesia y todos nosotros caímos de rodillas en oración. Cuando levantamos nuestras cabezas, se había ido la mujer. El discernimiento de espíritu había revelado la verdad y ella huyó de él. Vemos cómo el discernimiento de espíritu tiene allí cabida cuando uno se entrega al Señor. Por eso es tan indispensable conocer el discernimiento de espíritu. Los dones espirituales, los dones del Señor, no son para la jugarreta de nadie. Los dones espirituales son tan delicados como la niña del ojo de nuestro Padre Celestial. La misma palabra del Señor dice, podemos blasfemar del Padre, podemos blasfemar del Hijo, los que no le conocen, pero del Espíritu Santo nadie puede blasfemar, nadie lo puede tomar a la chacota ni jugar con él, porque cae un ay sobre aquella persona. Dios tenga misericordia. El Señor dice, más vale nunca me hubierais conocido. ¿Por qué lo dice? Porque el evangelio no es para la jugarreta. ¿Cuánto vemos? Hay en mi corazón a veces una angustia. ¿Cuánto vemos de que realmente se toma a la ligera cuando el Señor habla? El Señor viene, arrepiéntanse. El Señor viene, busquen la santidad. Pero la gente no hace caso omiso. Pero llegará el día en que cuando el Señor venga, cuando no haya nadie de aquellos siervos del Señor o de aquellos fieles cristianos que ya no se vean allí en la población, en la villa, en la vecindad, allí realmente va a ser el lloro y crujir de dientes porque va a decir, el Señor vino y nosotros no estábamos preparados y nos quedamos acá en la tierra. Y por eso el Señor está haciendo estos estudios bíblicos, para que sepa usted, querido hermano y hermana que está escuchando, de que el evangelio es para trabajar. Mientras usted esté trabajando dentro de la iglesia del Señor, usted va a estar allí a la espera
a la expectativa, preparándose en oración y ayuno, para que cuando el Señor venga, usted pueda volar a la presencia del Señor. Gracias doy al Señor por las hermanas que se han ido sumando. Bendiciones para la hermana Sonia, la hermana Zenaida, el hermano Javi, el hermano William, hermana Nidia. El Señor los bendiga a todos. El hermano Carlos Méndez, hermana Evelina León, hermano Johnny Sterling y el hermano Alex Valenzuela. Gracias doy al Señor porque hoy día tenemos ya un grupito de varones que se están sumando también, porque realmente la mayoría de las que se suman a este estudio son damas, son varonas de Dios, y el Señor hoy día tiene la mayoría que son varones, y eso es porque el Espíritu Santo de Dios está llamando para que también se puedan preparar y puedan recibir. Los dones espirituales se reciben cuando uno ora, cuando uno le pide al Señor, cuando uno se ha entregado al 100% en las manos de Dios. El Señor también está dispuesto para entregarle esos dones espirituales a aquel hijo que ha abierto su corazón de par en par para que entre el Espíritu Santo del Señor. Muchas veces a lo mejor no sabemos cómo pedir el Espíritu Santo. Yo siempre les he dicho, uno tiene que primero vaciarse de uno, vaciar la humanidad para que entre la parte celestial dentro del corazón del cristiano. Y ahí el Señor, cuando ya le ha dado su testimonio de salvación, cuando usted siente la presencia de Dios que está en uno, cuando usted ora al Señor y Dios le pone ese manto de alegría en sus hombros, cuando siente que hay algo detrás de usted que le está ayudando, cuando usted siente que los ángeles se mueven, cuando usted está orando, es porque usted ya le puede pedir a nuestro Padre Celestial que lo llene del Espíritu Santo, lo bautice y allí pueda también traer con el bautismo esos dones que le va a hacer trabajar dentro de la casa del Señor. Bendiciones para la hermana Cecilia Varela, mi querida hermana, que éramos profesores de la clase de niñitos acá en Copiapó. Y ahora mi hermana está en otra región más al sur, en el centro de Chile. Gracias a la hermana Silvia Coria también que se ha unido. Dios les bendiga a cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Realmente la experiencia que tuve yo de poder recibir los dones espirituales, ustedes ya lo conocen. Después que el Señor me salvó, después que el Señor me bautizó, le empecé a pedir, Señor, dame un don. Y los que no lo han escuchado este testimonio, yo fui a un local y una profeta, el Señor la utilizó y me dijo el Señor, hijo mío, ¿me estás pidiendo un don? Este es el don que te doy hoy. Punto suspensivo. Hasta ahí nomás llegó lo que me dijo la profeta. Y el Espíritu Santo de Dios, Él siguió hablando dentro de mi corazón y me dijo cuál era el don que me había entregado. Cuando yo llego donde mi pastor, mi padre espiritual, y le digo, el Señor hoy día me habló y me dijo, este es el don que te doy hoy. Y siguió hablando dentro de mi corazón, no lo dijo públicamente. Y el siervo de Dios, con sabiduría de Dios, me dijo, hermano, dentro del mismo cuerpo de Cristo hay envidia espiritual. Y por eso el Señor no quiso que los hermanos no supieran qué le había entregado el Señor. Pero usted trabaje lo que Dios le dio. Y eso, gracias al Señor, ya por el espacio que el Señor me ha tenido caminando, he tratado, por misericordia, con la ayuda del Señor, con la gracia de Dios, entregarlo a la persona necesitada, a la persona que no conoce del Señor. Y allí Dios lo utiliza a uno. ¿Para qué?
para el engrandecimiento de la obra de Dios y para glorificar a Dios, de que es un Dios real, de que es un Dios verdadero, y todo lo que Él nos ha prometido a través de su palabra, si uno le es fiel, si uno está en condiciones su corazón para recibir el Espíritu Santo, lo va a hacer el Señor y lo va a utilizar cuando menos usted a veces cree que lo va a utilizar. Pues así una vez cuando fui a un servicio y estaba calladito atrás y el Señor llevó un evangelista y el evangelista se fue donde yo estaba y el Señor me habló por él y me dijo: suelta la palabra, calla y no, habla y no calles. Yo le dije al Señor en mi corazón: Señor, yo no voy a hablar si tú no me pones palabra en mi lengua. Cuando yo digo eso, comienzo a hablar en lenguas, comienzo a adorar, a alabar al Señor y siento la conexión con el Espíritu Santo de Dios, y Dios por misericordia empieza a hablar por mis labios y le empieza a hablar a una hermana que estaba en la primera fila. Al otro día mi consuegra me dice: hermano Nano no sabe nada lo que pasó. Anoche el Señor sanó a una hermana que estaba al lado mío. Esa palabra era para ella. Cómo Dios tiene piedad, misericordia de su pueblo cuando uno se dispone. Si nosotros todos, figúrense todos los hijos de Dios, estuviésemos llenos de la presencia de Dios, con los dones espirituales para trabajarlo dentro de su iglesia, sería una bendición grande, sería una bendición general. Pero a veces nosotros somos espectadores dentro del cuerpo del Señor. No esperamos que el Señor ponga esa bendición sobre nosotros para poder conocerle. Gracias damos al Señor por nuestra hermana Benny Vargas, que se ha unido también. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo de Dios es un don para limpiar las iglesias. ¿Sabía usted? El don de discernimiento de espíritu es un instrumento excelente para limpiar los púlpitos y bancas de la iglesia. Muchos pastores y líderes de la iglesia hoy en día se dedican a actividades que no son muy buenas, honestas ni verdaderas. Miembros de la iglesia también están viviendo en pecado, haciendo cosas totalmente opuestas a la voluntad de Dios para su vida. Y a través del discernimiento de espíritu podemos tener una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Véase Efesios capítulo 5, verso 27. Pero ¿estamos dispuestos a que este don del Espíritu opere? Ese es el lugar al que tenemos que llegar, donde estemos listos y dispuestos a que los dones del Espíritu funcionen con toda la plenitud en nosotros. El discernimiento de espíritu es un don que le permite a uno evaluar los motivos, pero más que esto, la que el creyente pueda para ver en otros que no ven. O sea, es como si el Espíritu Santo de Dios le dice: mira, clama por aquel que está al lado tuyo porque está en tiniebla, clama al Señor por aquella familia que viene allí angustiada. Dios le dice que clame y el Señor comienza a operar dentro de aquellas personas para que ese espíritu los deje. Por eso cuando uno va a la iglesia, antes de llegar al templo, uno tiene que ir predispuesto, clamando a la sangre del Señor, porque dentro del mismo templo uno tiene luchas espirituales. El enemigo entra allí dentro del corazón de una persona y a veces, en vez de ser de bendición, esa persona comienza a pinchar, a tirar saetas, aún al que está en el altar, si no está preparado. Por eso cada uno de nosotros tiene que estar diciéndole al Señor: Señor, cúbreme con tu sangre, porque la sangre del Señor es la única que lava y limpia de todo pecado, y todo pecado sale, toda inmundicia, todo lo que está en contra de Dios. La sangre de Cristo es la que lava y limpia de todo pecado. Gracias damos al Señor por esta bendición que nos ha concedido en esta media hora en que estamos.
El predicador Howard Carter una vez dijo: el discernimiento de espíritu es un don del Espíritu Santo por medio del cual el que lo posee es capacitado para ver en el mundo espiritual. Con esta perspectiva se puede discernir la semejanza de Dios al Cristo resucitado, al Espíritu Santo, a los querubines o serafines, a los arcángeles y al ejército de ángeles, o a Satanás y a sus legiones. Esto es concerniente a lo que hemos tratado de hoy día ver del discernimiento de espíritu. El Señor nos ayude, el Señor nos guarde. Hasta aquí vamos a dejar y mañana continuamos con los dones de poder. El don de la fe, el don de la fe. Después vamos a continuar, como es muy grande el don de la fe. Vamos a ver solamente mañana la fe, cómo obra la fe dentro de cada uno de nosotros. Para el Señor sea la gloria, la honra y la alabanza. Vamos a orar al Señor para que Dios deje grabado esta enseñanza en nuestros corazones. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, delante de tu presencia estamos dándote gracias por esta maravillosa obra que tú haces, Señor amado, a través de cada uno de nosotros. Tu palabra corre y sea glorificada. Que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra. Nosotros hemos esparcido la semilla. Mi Dios eterno, tu palabra dice que echemos el pan sobre las aguas, porque tú la llevarás, mi Dios eterno celestial, y cuando fuere tiempo, volverán nuevamente. Gracias te damos, Señor Jesús. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán con regocijo trayendo su gavilla. Te damos gracias, Padre Santo Celestial. Ya estamos a punto de que tu iglesia, Señor, vaya cosechando lo que está plantado, porque tu Espíritu Santo es el que le da el crecimiento. Tu Espíritu Santo es el que le da la savia divina para poder ir entendiendo, Señor, en qué consisten las cosas espirituales. Gracias te damos, Señor Jesús. Para ti suba la gloria, para ti suba la honra, para ti suba la alabanza, porque todo es tuyo. Sin ti nada podemos hacer. Bendice a todos mis hermanos y hermanas que sean dispuestos, Señor amado, en estos minutos para estar, Señor amado, en comunión. Gracias te doy, Padre Santo. Haz que tu Espíritu Santo en esta noche les toque, Señor Jesús, puedan sentir tu presencia, puedas tú prepararlos para el día de mañana, para este tema tan precioso y tan grande que es la fe, el don de fe. Te pedimos, Señor Jesús, si hay enfermo en este momento, Padre Santo, yo oro por ello, para que tu Espíritu Santo vaya sobre ello, y la sangre de Jesucristo que fue derramada en el madero de la cruz, sea la que desde la mollera hasta la planta de los pies pueda correr, y tú puedas sanar a los enfermos, Señor. Por tu llaga somos todos curados, y por tu herida somos todos sanados, para tu gloria, para tu honra y tu alabanza. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias damos al Señor por estos momentos maravillosos. Bendice a todos mis hermanos que han estado presentes y el Señor les bendiga, les guarde. Mañana nos vemos nuevamente. Que tengan una feliz noche, un dulce sueño y un alegre despertar. Hasta mañana, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén.